Vamos a iniciar esta clase de la unidad número 1 con el mundo precolombino, las civilizaciones inca, maya y azteca. Corresponde al segundo medio, la unidad 1 del programa de estudio EAR Chile. En primer lugar, vamos a identificar en el mapa aquellos lugares, zonas geográficas específicas en las cuales se ubicaron las denominadas civilizaciones precolombinas. De acuerdo al mapa, tenemos a los aztecas, con color rojo, ubicados en la zona del actual país de México. Luego en Centroamérica, con un color verde, los mayas. Y en la zona ya que corresponde a Sudamérica, lo que corresponde a la civilización inca. Es importante entender que nosotros, cuando hablemos de civilizaciones precolombinas, nos estamos refiriendo a todos aquellos pueblos, y en este caso, las grandes civilizaciones que existían en América antes de la llegada de los españoles. En el caso de estas civilizaciones, tenían una diversidad en su forma de vida, en su cultura. Habían algunos que se asociaban más a la agricultura, otros que eran pescadores, nómadas, etc. Pero estos tres pueblos que estamos viendo nosotros, estas tres civilizaciones, corresponden a aquellas que lograron un nivel de desarrollo muy alto. Por eso que las estudiamos de manera más específica y con una mayor detención. Vamos a partir viendo los mayas. De los mayas vamos a ver la localización espacial que ellos tenían, la zona geográfica específica donde se ubicaban, la localización temporal, más o menos entre qué épocas se desarrollaron, la actividad económica que tenían, la organización social y finalmente vamos a ver la organización política. ¿Dónde se ubicaron los mayas? Si nosotros ubicamos un mapa, vamos a ver que los mayas se ubicaban en la zona de Centroamérica, cercano a lo que es la zona de México y en países actuales como Honduras, Guatemala. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Los situamos desde los 600 años después de Cristo a los 900 años después de Cristo. Viven un periodo de decadencia a partir del siglo X aproximadamente, hasta la llegada de los españoles, que es en el siglo XV. Hay que tener en cuenta que los mayas, a diferencia de los aztecas y de los incas, no tuvieron un encuentro importante y cercano con los españoles, sino que más bien ellos al momento de la llegada de los españoles ya estaban en su decadencia, incluso muchos de ellos ya habían desaparecido. Eso es lo que se denomina como el gran enigma de los mayas. ¿Por qué habían desaparecido? Ellos no tienen un encuentro cercano, digamos, y muy fuerte con los españoles. Como estamos viendo ahí, se ubicaban en una zona absolutamente selvática, Centroamérica, clima absolutamente tropical, gran humedad, altas temperaturas, abundante vegetación, ríos, lagos y montañas. Ahí está la superficie aproximada de 400.000 kilómetros cuadrados. ¿De qué vivían los mayas? En esta gráfica lo que tenemos es la manera a partir de la cual los mayas lograban sobrevivir. Por ejemplo, tenemos el clásico trueque, ¿no es cierto? Intercambio de distintos bienes. No hay aquí un medio de intercambio, no hay una moneda. Entonces, como dice ahí, si el vendedor quería cambiar una manta por granos de cacao, la lógica era decir cuánto me demoro yo en confeccionar una manta para saber por cuántos puñados o granos de cacao yo tenía que intercambiar. Entonces el trueque funcionaba de esa manera, asimilando lo que era el trabajo que me llevaba a mí la producción de un determinado bien. Como vemos ahí, se basaba principalmente la economía en la agricultura. La tierra era el gran medio de sustento para el mundo maya. Lo que hacían era utilizar la selva, primero con
talando, ¿no es cierto?, el bosque, quemando la selva para poder utilizar rápidamente esos suelos para una producción agrícola. El comercio, como dice ahí, entre los pueblos era un comercio bastante activo, utilizando los medios de intercambio, ¿cierto?, que ya hemos conocido. Pasando al tema de la sociedad, los mayas se organizaban en una estructura piramidal, como muestra ahí la gráfica. Es decir, había un grupo muy reducido que dominaba a la sociedad y hacia abajo una gran cantidad de personas que estaba obedeciendo a ese líder, ¿no es cierto?, natural que estaría en la parte de arriba de la pirámide. La sociedad maya se dividía en 4 grandes grupos, como están ahí, según la actividad y origen o nacimiento de la persona. Primero, la nobleza, quienes eran los sacerdotes, guerreros, burócratas, la gente que tenía un nivel de importancia mayor en cuanto al poder que ejercían, ¿ya? Y después venía otro grupo social, que eran los artesanos, quienes eran los encargados de la elaboración de todas las vestimentas, adornos, joyas y preparación de distintos elementos para la vida, desde adornos hasta cosas más diarias como puede ser la vestimenta. Campesinos, ellos eran los que estaban alrededor de las ciudades y eran los que se encargaban principalmente de la producción de alimentos. Y había un grupo más inferior que eran esclavos, que eran los prisioneros de guerra empleados en trabajos que requerían de un gran esfuerzo físico. Es importante señalar, explicando la gráfica, que los mayas creían que los dioses necesitaban de sangre humana para poder seguir funcionando. Por lo tanto, cada vez que existía una guerra, tomaban normalmente a los prisioneros, a los esclavos de las tribus contrarias y eran sacrificados. Y la sangre y el corazón de cada uno de esos sacrificios eran ofrecidos a los dioses. La vida cotidiana. Los mayas tenían un sistema bastante especial de trabajo con los niños más chicos. Normalmente se les pegaban a los 13 años unas piedras en la cabeza para hacer una especie de deformación del cráneo, lo cual tenía como objetivo esencial la estética, porque según ellos era importante el cráneo deformado porque eso significaba un símbolo de belleza en la cultura maya. En el caso de las niñas, una concha roja atada sobre su pubis significaba, ¿no es cierto?, que era una niña que estaba en una edad fértil y que obviamente podía ya formar una familia. Muy contrario a lo que se puede pensar en esa época, los mayas eran padres bastante cariñosos, digamos. El nacimiento era asistido por una mujer, más y muy similar a lo que puede ser el sistema de vida actual, ¿no es cierto? Tenían, digamos, un sistema de, como ya lo explicamos, de colocar en los niños, ¿no es cierto?, unas tablas que le podían a ellos deformar el cráneo como símbolo de belleza, que es lo que ya hemos explicado. Otros elementos importantes de la vida cotidiana es que se consideraba que el niño a los 12 años, más o menos, 12-13 años, ya estaba en condiciones de ser considerado grande. Entonces a los 12 o 13 años se hacía una ceremonia que se llamaba el nacer de nuevo, que eran jóvenes, ¿no es cierto?, que se iniciaban en su vida adulta con los rituales que ya les he mencionado anteriormente. La religión maya.